que está hoy en el libro de Primera de Juan, ¿verdad? En la primera carta que escribe el apóstol Juan, en el capítulo 2, y vamos a leer 15 hasta el 17. Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17. Dice así el apóstol Juan: No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque cada uno de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Palabra de Dios. ¿Pueden sentarse, hermanos? Bueno, Juan nos va a hablar ahora sobre un tema que tanto para los cristianos de su época como para los cristianos de la época nuestra estamos confundidos al respecto. Y el tema que Juan trae lo voy a plantear en forma de una pregunta. ¿Cuál es nuestra actitud como cristiano hacia el mundo? ¿Cuál es nuestra actitud como cristiano hacia el mundo? Como les dije, muchas personas cuando se toca este tema lo malentienden o lo malinterpretan. Sin embargo, la Biblia habla de que no debemos amar al mundo, pero por otro lado también la Biblia nos enseña que debemos de amar al mundo. Y uno se pregunta entonces, ¿cuál es el significado que Juan nos está dando de que no amen al mundo? Y lo da en forma de un mandamiento. O sea, no es algo que usted puede hacer o no puede hacer, es un mandamiento. Y dice que no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Por tanto, el mismo autor, el apóstol Juan, es el mismo autor que escribió los evangelios. Y en el evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, está el versículo más famoso de toda la Biblia, que dice que de tal manera amó Dios al mundo para que tenga vida eterna. Sin embargo, al mismo autor dice ahora no amen al mundo. Eso quiere decir entonces que la palabra mundo tiene dos sentidos, o se dice en dos sentidos. Primeramente, en el primer sentido que habla Juan en el 3:16, dice que debemos entonces de amar al mundo porque Dios amó el mundo. Pero el asunto está que hay que amar al mundo con un motivo correcto, porque Juan dice en Juan 3:16, si usted se da cuenta, lo que pasa es que nos concentramos en que dice Dios amó al mundo. Pero ¿cuál fue el concepto de Dios o el motivo correcto de Dios para amar al mundo? Lo dice al final, para que nadie se pierda y tengan vida eterna. Así que en ese sentido, vemos que Juan en el capítulo 3, versículo 16, dice que debemos amar al mundo. Si dice que hay que amar al mundo, quiere decir que el mundo es bueno. Eso es lo que está diciendo Juan en el capítulo 3, versículo 16. Sin embargo, Juan cuando habla en el griego, amar al mundo, o Dios amó al mundo, dice que Dios lo amó apasionadamente. Y por tanto, ahora Juan en el capítulo 2 de su primera carta, en el versículo 2:15, dice, amen, no amen al mundo. Quiere decir que Juan está diciendo, ahora con la misma pasión que Dios amó al mundo, con la misma pasión, ustedes tienen que odiar el mundo. Y es algo interesante, no es que hay una contradicción dentro de la Biblia, es que la palabra mundo dentro del concepto del Evangelio, en el capítulo 3, versículo 16, tiene que ver con el mundo material, el mundo de los seres humanos, el mundo físico. Algunas personas de ese mundo, algunas versiones dice, o sea, Dios amó a algunas personas, o algún tipo de persona, o algunos tipos de personas de ese mundo. Sin embargo, nos damos cuenta por este capítulo 2, versículo 15, que Juan no tiene el mismo concepto de que no amemos al mundo refiriéndose al mundo material. Sino Juan está hablando en cuanto a una filosofía o en una forma de pensar que tiene el mundo, en una forma de actuar, de vivir el mundo. Y eso es lo que Juan dice que tenemos que odiar. Porque acuérdense que Juan en los versículos anteriores dice que o amamos o odiamos. No hay nada intermedio. No puedo decir yo amo un poquito a Dios y amo un poquito al mundo.
Juan también lo dice en su evangelio, no podemos amar a Dios y no podemos amar a la riqueza. Así que no podemos tener dos señores. O amamos al mundo o odiamos a Dios. O odiamos a Dios y amamos al mundo. Y Juan dice, bueno, hay que amar al mundo porque Dios amó al mundo. Pero a la misma vez nos dice, no amen al mundo. Entonces no se está refiriendo al mundo material, sino se está hablando de una filosofía de pensamiento, de actuar, de cómo comportarse. Ahora, cuando Juan habla de que no amemos al mundo, es cuando nosotros los seres humanos convertimos la creación de Dios, ese mundo material que es bueno, pero nosotros lo convertimos en malo porque se convierte en lo más importante y de gran valor para mi vida. Así que Juan lo que está diciendo entonces, no amen al mundo, o sea, no amen ese pensamiento de que lo que Dios ha creado y de cual nosotros obtenemos, como dice la misma palabra, el placer, obtenemos la prosperidad, obtenemos cosas que nos dan comunidad. Y Juan dice, esas cosas, ¿verdad?, no deben ser lo más importante en la vida de ustedes. Quiere decir que cuando lo que Dios creó que es bueno, y Dios puso su sello, usted lee Génesis capítulo 1, cada vez que Dios creaba algo, la tierra, el cielo, y todo decía, era bueno, era bueno, era bueno. O sea, Dios está dando su sello de bendición sobre su creación. Así que la creación de Dios es buena. Y Dios dice en Juan 3:16, Dios ama su creación porque es buena, aunque nosotros los seres humanos hemos convertido la creación en lo más importante de nuestra vida y el valor más importante para cada uno de nosotros. Así que terminamos en el capítulo 1, capítulo 2, en el 15, que dice que tenemos que vivir como Jesús vivió. Así que Jesús amó al mundo y por otro lado Jesús odió al mundo. Odió al mundo en su pensamiento, en su forma de actuar, de pensar, de guiar su vida, apartada y opuesta totalmente a Dios. Amén. Así que ahora, ya entendiendo esta primera parte, que no hay ninguna contradicción entre que Dios amó al mundo y Juan dice no amen al mundo, se está refiriendo entonces que no amemos lo material, que no sea lo máximo en nuestra vida, lo más importante para nuestra vida. Si se convierte en lo más importante en lo que Dios ha creado, entonces estoy amando al mundo. O sea, Juan no está diciendo entonces que comer es malo. Ahora, cuando yo tengo un deseo excesivo o yo vivo para comer nada más, es pecado. Juan no dice que el dinero es malo, pero cuando yo vivo obsesivamente por el dinero, se convierte en algo que es malo. El placer no es malo, pero cuando yo vivo obsesivamente y excesivamente por el placer, entonces se convierte en malo. Y es lo que Juan se refiere. Y vamos a ver tres cosas. Primero, en el versículo 15, Juan nos dice lo que no sería mundanabilidad. Lo segundo que nos dice en el 16 es, ¿qué es la mundanalidad? Y en el 17, ¿cuál es el resultado de la mundanalidad? Así que, ¿qué no sería, qué es y cuál es el resultado de la mundanalidad? Dice el versículo 15, no amen al mundo ni nada lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Ahora, para saber qué nos dice Juan que no debemos de amar del mundo, tenemos que aprender qué tengo que amar del mundo. Es una forma dialéctica o una forma de enseñanza de que si Dios me dice no robe, Él me tiene que decir que no puedo robar. Bueno, me dice que no puedo robar nada de lo que me pertenece a mí. Por tanto, si yo sé lo que tengo que amar, ya todo lo que queda fuera de eso indica que no lo puedo amar. Y vamos a ver que si Dios amó al mundo, ¿verdad?, de tal manera que dio su mayor tesoro, que fue su Hijo Jesucristo, entonces Dios creó el universo. Dios creó al ser humano. Y lo primero que yo tengo que amar de este mundo es a las personas. ¿Por qué?
Porque Dios cuando nos creó a nosotros, nos hizo a su imagen y semejanza. Ahora, cuando habla de amar a las personas porque fueron creados a su imagen y semejanza, eso indica entonces que yo tengo que amar a esa persona como esa persona Dios la ha creado. Por ejemplo, Dios nos ha dado creatividad porque Él es creativo. Dios nos ha dado sabiduría porque Él es sabio. Dios nos ha dado a nosotros conocimiento porque Él es conocimiento. Entonces, todos los atributos de Dios han sido transferidos a su creación, que es el ser humano. Por tanto, cuando yo golpeo a una persona, no estoy amando a Dios porque esa persona tiene la imagen de Dios. Entonces, cuando Juan dice, no puedes amar al mundo, se está refiriendo a un pensamiento en que yo como hombre y como machista, etcétera, etcétera, puedo hacer y deshacer con mi esposa lo que yo quiera hacer. Juan dice, eso es mundanalidad, eso es amar al mundo, porque ella tiene la imagen mía como la tiene también el hombre. Entonces yo no puedo decir que amo a Dios y golpeo a mi esposa o golpeo al vecino o golpeo a otra persona de una forma brutal o sin compasión, porque entonces Juan dice, eso no es amar el mundo, porque Dios hizo al hombre y a la mujer a su semejanza. Y Dios lo hizo bueno, aunque caímos en el pecado, pero Dios nos hizo bueno porque todo lo que Dios hizo es bueno. Si usted nota en la Biblia, el mundo material es importante y Dios no desprecia el mundo material. Hay algunas corrientes del cristianismo que ve lo material como un pecado y donde quiera ven el pecado en lo material. Pero el mundo material es bueno. De tal manera que si es bueno que Dios en Cristo tomó una naturaleza física. Él vino siendo hombre. Cuando Jesús murió y resucitó, apareció con un cuerpo humano. Quiere decir que Dios ama el cuerpo humano. Dios ama la imagen que Él ha puesto en el ser humano. Así que de diferentes maneras yo tengo que amar al ser humano. No importa lo que crea, no importa su condición moral o espiritual. Puede ser un budista, puede ser un maometano, puede ser una ladrona, una prostituta, como un intelectual, como un abogado. Dios me dice, tenemos que amar de este mundo a todo ser humano, porque yo lo amé, aunque ellos hayan caído y se hayan vuelto en contra mía. Los discípulos, en una vez Jesús le apareció en Lucas 24 y dice que le preguntó, ¿tienen algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado. Así que Dios ama el mundo material, incluyendo al ser humano. Incluso Él nos dio un espíritu y también nos dio un cuerpo. O sea, los dos son importantes porque ambos Dios los va a resucitar en el día final. Así que podemos darnos cuenta entonces que lo primero que tenemos que aprender, que Dios nos dice que tenemos que amar del mundo, son a las personas porque están hechas a nuestra imagen y semejanza. Entonces yo no puedo decir, no, esa persona como es una pecadora o un pecador, no quiero saber de ella o de él. No, es una persona pecadora, como usted, su punto de vista, su perspectiva, pero lleva la imagen de Dios, aunque está caída, pero la lleva. Y porque duerma en la calle, o sea un traficante, o sea un drogadicto, o sea lo que usted quiera poner, tiene la imagen de Dios. Y Dios me manda a amar al mundo porque Él amó al mundo. Porque Él hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Ahora, quiero compartirle otros motivos por el cual tenemos que amar al mundo. Una de las cosas que muchas veces sucede en las relaciones humanas o en nuestra creación es que no respetamos. No respetamos las necesidades ni los derechos de los demás. Ahora, si el hombre y la mujer están hechos a la imagen de Dios, yo tengo que respetar esa imagen valorando sus necesidades y sus derechos. Dice Santiago 3:9,
Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. Ahora, si yo no tengo en cuenta las necesidades y los derechos de la otra persona, que Dios lo creó a la imagen de Dios, eso no es amar al mundo. Y muchas veces nosotros vivimos en una sociedad que nos lleva muy rápido, muy individualista, y no miramos a nuestro alrededor y no miramos las necesidades de los demás, ni respetamos los derechos que tienen los otros, aun aunque vayan en contra de nuestros valores, aunque vayan en contra de nuestras convicciones. Ellos tienen el derecho de pensar porque son personas pensantes, son personas que tienen una razón. Son personas que Dios le atribuyó el concepto de tener una mente que puedan pensar irracional de acuerdo a sus convicciones. Así que no se basa tanto en lo que yo crea, sino se basa en que yo también tengo que amar a las otras personas por sus necesidades y también por su forma de pensar o de ser. Ahora, la gran ironía que existe en nuestra cultura es que las personas que enfatizan en esta parte de que tenemos que respetar el derecho de los demás y las necesidades de los demás, son las personas que son humanistas o son hedonistas. El humanismo es una de las filosofías que tal vez usted no se da cuenta, pero se está metiendo en nuestra vida. El humanismo habla que lo más importante es el ser humano, lo máximo es el ser humano. Por tanto, todo lo que podamos exaltar al ser humano en su inteligencia, en sus habilidades, en el éxito, en el poder, en la fama. Por eso usted ve niños de 5 años, muchachitas de 10, 15 años, 20 años, ya son famosas, ya son multimillonarias a través del arte, a través de diferentes dones. Nos damos cuenta que el mundo, de una forma u otra, lanza al humano o al ser humano a la cúspide, el ser lo máximo. Y eso es lo que enfatiza el humanismo. Lo más importante no es Dios, lo más importante es el ser humano. Pero el egoísmo es algo parecido al humanismo en que hace énfasis en el placer. Lo más importante es el placer. ¿Por qué usted ve que ponen un shopping center y automáticamente hay 4 o 5 restaurantes? Y después de 4 o 5 restaurantes están llenos todos. O ponen un lugar de diversión, ponen un lugar de helado, ponen un lugar de gimnasio, ponen diferentes negocios y automáticamente en poco tiempo explotan en cuanto a su demanda. Porque el hedonismo hace un énfasis en el placer. Pero ambos, el ser humano hace énfasis en el placer porque ellos piensan que la única vida que hay es esta. Y la más importante es esta vida aquí. Y por tanto yo en la eternidad no voy a disfrutar lo que voy a disfrutar aquí en la tierra. Por eso el humanismo y el hedonismo hace énfasis en la creación y no en el creador. En vez de amar al creador, aman la creación. Y no aman realmente lo que Dios nos manda hacer. Así que hay que tener cuidado, porque todos podemos caminar por el humanismo, aunque no nos declaremos humanistas como tales, o podemos ser hedonistas, aunque no digamos que somos hedonistas. Lo más importante es el placer. Por eso usted ve que constantemente abren lugares de diversión, de entretenimiento, porque es el placer. Es el placer. Y eso es lo que es el hedonismo. Y nosotros sin darnos cuenta nos volvemos hedonistas y no lo sabemos porque estamos detrás del placer, de que lo que nos trae diversión, que es lo que nos trae gozo a nuestra vida supuestamente de la creación y no que venga del creador. Ahora, ¿por qué el humanismo y el hedonismo se ha hecho tan popular en nuestra cultura? Y aún dentro de las mismas iglesias, mismo dentro del mismo cristianismo, también se ha hecho popular por otra filosofía. Por eso no podemos amar al mundo. Cuando Juan habla de no amar el mundo, se está refiriendo a filosofías, a formas de pensar. Y una muy popular que hace muchos años se está dando vuelta y se está metiendo en todos los círculos es el relativismo. El relativismo lo que enseña es simplemente que yo te puedo molestar, yo te puedo ofender, yo te puedo hacer lo que yo quiera, porque el mal es relativo. Tal vez para ti golpear a una persona no es malo, pero para mí es malo. Y uno puede decir, bueno, eso es relativo. Todo es como tú ves las cosas. Y si el relativismo es real,
entonces el relativismo enseña que el valor real y verdadero no existe. Por eso el relativismo no cree en Dios, porque nadie puede decir que el único Dios verdadero es el Dios de la Biblia. Eso es relativo. Todos los dioses son dioses verdaderos, no importa de cualquier religión. Por tanto, no haga énfasis en tus valores, por eso se han perdido los valores de nuestra sociedad. Por eso no hay valores, porque todo es relativo. Si para ti no tomar es un valor, para mí emborracharme es un valor. Y no me puedes criticar, ni yo te puedo criticar, porque es relativo. El relativismo se ha metido en todas las áreas, en la ciencia, en el arte, en la educación, en todas las áreas. Sin embargo, aunque ellos hacen énfasis que el relativismo es lo mejor, aún que el cristianismo, para mantenernos en paz. ¿Por qué? Porque ellos enseñan que si realmente yo te tolero, vamos a vivir en paz. Pero a la vez que yo digo que yo te tolero, tengo que tolerar tus valores y tus conceptos. Entonces ya no es relativismo, ya el relativismo se convierte en una doctrina. El relativismo es aceptar lo que yo creo, lo que yo soy como tal, porque esto es relativo. Ya el bien no es bien y el mal ya no es mal. Por eso nuestros jóvenes se sienten confundidos dentro de las escuelas con todo este asunto de los géneros. Y muchos de ellos defienden dentro de su propia fe estos géneros, porque es relativo. Para ti es una cosa, para mí es otra. Es relativo. La verdad absoluta no vive. Así que hay que tener cuidado cuando hablamos de amar a las personas en sus necesidades y respetarlas, porque Juan no está hablando en cuanto a la forma filosófica de pensar en el mundo. Más bien nosotros tenemos que ir en contra de esos pensamientos que el mundo trata de imponernos a nosotros. Por tanto, si yo amo ese tipo de filosofía y ese tipo de concepto, soy una persona mundana. Soy una persona mundana, porque no tiene que ver con lo material, sino tiene que ver con un pensamiento y una filosofía de cómo actuar, cómo pensar, cuáles son los verdaderos valores. Lo segundo, por la cual tenemos que amar el mundo, porque Dios le ha dado a cada persona un sentido moral y Dios le ha dado a las personas dones. Dice Pablo en Romanos 2:14, de hecho, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos a veces los acusan y otras veces los excusan. Así que Pablo está diciendo que todo ser humano tiene la ley escrita en su corazón. Tenemos conciencia de lo que es la ley de Dios. Por tanto, Juan entonces nos está diciendo que amemos al mundo de tal manera, aún esas personas que tienen escrita en su corazón la ley de Dios, pero no obedecen la ley de Dios. Y tenemos que de una forma u otra entonces entender que ellos tienen un sentido de la moral. No sé si usted se ha dado cuenta que muchas veces personas no cristianas tienen mejor moral que nosotros. Tienen mejor moral que nosotros los cristianos. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo puede ser que esta persona que no sea cristiana sabe cómo vestirse, sabe cómo hablar, sabe qué tiene que hacer, sabe qué no tiene que hacer en ciertos lugares y no es cristiana? Y nosotros los cristianos a veces estamos en ciertos lugares y no sabemos qué hacer, nos comportamos como se comportan los demás que no son cristianos. Porque a todo el mundo Dios escribió su ley en su corazón. Somos seres morales. Por tanto, Dios nos manda entonces que nosotros debemos de amar en el mundo la moral, pero no la moral del mundo, sino la moral de Dios. Y en esto hay tela para cortar. Y podemos pasarnos como Pablo allá en el libro Los Hechos, que estuvo desde la medianoche hasta el amanecer predicando la palabra de Dios. Santiago en el capítulo 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia, como los astros, ni se mueve como las sombras. Otra cosa que tenemos que amar del mundo son los dones.
Y a veces cuando no usamos los dones para la gloria de Dios, no estamos amando al mundo como Dios ama al mundo. Si ustedes se dan cuenta, Dios es el que da los dones. No el mundo, no el ser humano nace con dones. Dios da dones. En el libro de Éxodo, capítulo 31, cuando Dios le dice a Moisés, constrúyeme un tabernáculo. Lo primero que Dios le dice a Moisés, Moisés, busca artistas. Busca gente que sean profesionales en los dones de la tela, que trabajen la plata, la madera, que sepan trabajar, que sepan organizar. O sea, son dones que Dios le da. Por tanto, tengo que amar los dones que Dios nos da como siendo parte de este mundo. Cuando yo estoy amando los dones que Dios me dio, es la forma en que estoy amando al mundo porque estoy usando mis dones para el mundo, para la creación de Dios, para bendecir a la creación de Dios. Así que vemos que el cristiano, aunque vive en la cultura, aunque es parte de la cultura, uno debe usar nuestros dones también en la cultura. Pero, siempre los pero, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado cómo lo hacemos, porque el asunto de la mundabilidad es asunto de nuestro corazón. No es un asunto de lista. Fíjate que Dios no nos dice, ámame a mí, así, y no ames al mundo en ¿verdad? Dios nos da discernimiento y nos da sabiduría para saber qué vamos a amar y qué vamos a odiar de este mundo. Por tanto, Juan entonces nos da un principio a nosotros. Mis dones es para que yo muestre que amo a este mundo, que Dios así lo ha creado para que todo sea para la gloria y la honra de Él. Ahora, lo increíble es que aunque Dios nos da nuestros dones, no usamos nuestros dones para la gloria de Él. Y ya ahí no estoy amando a Dios, estoy amando al mundo. Si yo tengo una gran habilidad, por ejemplo, para las matemáticas y soy profesor de una universidad, pero que es para el mundo, pero dentro de mi iglesia hay un niño o una niña, un joven que no es muy bueno en matemáticas, y yo le digo, mira, búscate otro profesor porque yo estoy muy ocupado. Dios me dio el don, lo estoy usando para el mundo, pero no lo estoy usando para la iglesia o para un miembro o para un cristiano dentro del reino de Dios. Dios nos da habilidades para nuestros trabajos y nosotros los desarrollamos dentro de una cultura, dentro de una sociedad, pero esos mismos dones que Dios nos da dentro de nuestros trabajos, la realidad es que no lo usamos dentro del reino de Dios. Entonces estoy amando al mundo, pero estoy odiando a Dios porque mis dones no los uso para Él. Y todos los dones que tenemos nosotros, todas las habilidades, todo el conocimiento, dice que es un don que a Dios nos ha dado. Nadie nació con los dones. Dios fue el que se los regaló a usted. Por tanto, cuando yo estoy amando al mundo, lo que yo amo del mundo es los dones que Dios me ha dado para yo bendecir no solamente al mundo secular, sino también el mundo cristiano, a todo tipo de personas. Dios nos ha dado dones, creyentes y no creyentes. Ahora usted puede decir o pensar, bueno, hay artistas por ahí, hay actores, hay pintores que no son cristianos. Y uno se pregunta, bueno, si yo estoy detrás de esos artistas, detrás de esos pintores, atrás de esos artistas, atrás de todo ese mundo del éxito, de la fama, del poder, si estoy detrás de ellos, ¿sería amar al mundo? Bueno, dice la Biblia que si Dios nos dio nuestros dones, a cada persona es para disfrutar de esos dones. ¿No es así? Pero hay que tener la motivación correcta, ¿verdad? No puedo ir a ver, creo que se llama, ahora se me olvidó el rapero este que dice muy malas palabras, que es muy popular. Bad Bunny, ¿no? ¿Verdad? Pero puedo escuchar a otro rapero que no diga tantas malas palabras o que sea más adecuado lo que está diciendo. Entonces estoy amando al mundo cuando estoy escuchando Bad Bunny, se llama el hombre. Yo no sé ni quién es, ni me interesa quién es. Entonces estoy amando al mundo, estoy odiando a Dios.
pero Dios le dio el talento, el don de la música, y yo tengo que tener el discernimiento y la sabiduría de que yo no puedo escuchar a Bad Bunny, ni cantar nada de Bad Bunny, que muchos jóvenes se saben muchas canciones, cristianos, que muchos jóvenes cristianos se saben canciones de Bad Bunny y de Shakira. La mujer tampoco podemos dejarla afuera. Y de Shakira. Eso es amar el mundo, eso es mundanalidad. Porque todo lo que habla es para desprestigiar la imagen de Dios en el ser humano. Entonces, yo al escuchar la música, si eso desmoraliza la imagen de Dios, ya se convierte en un pecado. Porque Dios hizo a esa mujer a la imagen de Él, y yo tengo que respetar y valorar la imagen de Dios, amar lo que Dios amó. Y si hay alguien que Dios le ha dado los dones e incorrectamente lo está usando para desmoralizar a una imagen de Dios, eso es amar al mundo, si yo sigo en esa forma de vivir. Así que no es blanco y negro. Tenemos que pedir sabiduría de Dios, discernimiento de Dios, para saber qué voy a amar y qué Dios me manda a odiar de este mundo. Sabemos que el arte, la música, el baile, la ciencia, la tecnología, el canto, la educación, todo le pertenece a Dios. Eso no lo inventó el humanismo ni el ser humano. Esos son dones que Dios le ha dado al ser humano para bendecirlo. Pero tenemos que entender que todas estas áreas de nuestra sociedad han sido tocadas por el pecado. Entonces yo tengo que caminar sobre un campo minado, donde tengo que tener siempre la sabiduría y el entendimiento de Dios a través de su palabra. Lo tercero, no sé si usted ha visto que muchas personas no cuidan el medio ambiente. Yo he llegado, especialmente los jóvenes lo hacen, que lo he visto cuando abren su puerta y dejan la basura en el parqueo. No sé si usted lo ha visto, ¿verdad? Tiran la basura. Incluso a veces nosotros cuando llegamos aquí está lleno de basura. Nos damos cuenta que Dios puso a Adán y Eva en un ambiente, en el Edén. ¿Y qué le dijo? Multiplíquense, pero cuídenme también el Edén. Todo lo que tienen es de ustedes, disfrútenlo, pero cuídenme, cultiven el Edén. Por tanto, este mundo que Dios ha creado es bueno y yo como cristiano tengo que amarlo. ¿Cómo? No tirando una lata de Coca-Cola en la playa, no dejando enclavado en la arena el hueso del pollo, ¿verdad? Tengo que cuidar el medio ambiente. Pero muchas personas se van de la playa y no se sabe en qué estuvieron, sino un matadero. Entonces, yo como cristiano, si me voy a ir de un lugar, como amo al mundo, es recogiendo los huesos, la basura, la lata, todo. No dejarlo para, aunque haya un guardabosque o guardaplaya o que uno quiera, no importa. Dios me mandó a amar el medio ambiente, porque Él ama su creación. O sea, sería una mundanalidad mía dejar basura tirada en cierta forma, pero las personas piensan que no, porque piensan, para eso le pagan a fulano. A mí no me importa si le pagan a fulano, soy yo el que tengo que cuidar el medio ambiente. Una vez yo estaba entrando en el Silvestre, en un lugar que es para el cáncer, y yo tengo la costumbre de pagar primero y después le doy el ticket. Y yo pagué y se lo doy el ticket a la señora me dice, pero hijo, no lo hagas más porque si no me quitas mi trabajo. Y yo le dije, porque es que eso es parte de mí. Estoy ayudando para que trabaje menos. Pero ella se molesta porque le estoy quitando su trabajo, pero es parte de mi cultura. Si dice un cartel que antes de usted subir por el elevador debe de pagar, ¿qué hago yo? Yo pago y le doy el ticket, pero ella me dice eso. Pero es parte. Entonces, porque a la persona le estén pagando, yo voy a decir, bueno, voy a darle el ticket para que la persona pase el trabajo de cobrarme, etcétera, etcétera. Si yo le puedo ahorrar el trabajo a la persona, lo hacemos para bendecir a esa persona. Lo cuarto, ¿qué tenemos que amar al mundo? A las personas que están perdidas. Dice Jesús en Juan 12:47. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien los juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Si Dios ama este mundo,
y yo digo que amo al mundo desde la perspectiva de la Biblia, entonces yo tengo que amar a los que están perdidos. Los que están perdidos son aquellos que no conocen a Cristo. Entonces, si yo no... Fíjense esto. Es que qué delicado es lo que Juan está diciendo. Si Dios ama al mundo, dice Juan, tienes que vivir como vive Dios, vive Jesús, ¿no es así? Si Él ama al mundo, Él ama a los perdidos, yo tengo que amar a los perdidos. Pero si yo a un perdido no le comparto el evangelio, estoy odiando al perdido. ¿Qué les parece? Y eso nadie lo ve como una mundanalidad. No lo ven como un pecado. Porque si Dios amó a los perdidos, dice Jesús, yo vine a buscar a los que estaban perdidos, porque yo los amo. Ustedes tienen que amar a los que están perdidos. No importa una vez más su condición moral, su condición física. No importa. Si no le comparto el evangelio, ¿cómo le estoy mostrando que Jesús ama a ese perdido? No hay otra forma de cómo compartir el evangelio, de mostrar a otra persona, porque estoy dándole la mejor noticia, la excelente noticia de que hay alguien que murió por él en la cruz del Calvario para salvarlo y regalarle la vida eterna que él no se merece, ni ella se merece. Así que esa es una forma de vivir el evangelio, compartir el evangelio con los que están perdidos. No es blanco y negro, no es así. No es una lista. Y gracias a Dios que no nos dio una lista, porque si no los legalistas se nos ponen en la punta. Y quinto, podemos amar al mundo o tenemos que amar al mundo de la misma manera que Dios amó al mundo, porque Dios se involucró en nuestras vidas. Él se involucró de tal manera que dejó, dice Efesios capítulo 2, dejó todo y vino y se involucró con nosotros. Y fue fiel con nosotros hasta la cruz. Resucitó, está a la diestra y sigue siendo fiel, intercediendo por nosotros para que nadie de los que Él escogió se pierda. Por tanto, si no nos involucramos en la vida de otras personas cuando están en crisis, cuando están en problemas, cuando están en necesidad, que Dios los ama y nos dice que tengo que amar a esa persona, estoy odiando a Dios, estoy odiando y no estoy amando como Dios me dice que ame al mundo. No puedo decir entonces que otras personas son las que van a ayudar a esa persona. Es Dios el que me puso en contacto con esa persona o con esa familia o con esa sociedad, y por tanto Dios quiere usarnos a nosotros y nos ha puesto ahí. Así que hay 5 formas en que Dios nos manda a amar al mundo. La primera es respetar las necesidades y los derechos. Lo segundo, tenemos que darnos cuenta que todo don viene de Dios. Y tenemos que amar los dones que Dios nos ha dado, no solamente para aplicarlo a nuestra cultura, a nuestra sociedad, sino también dentro del reino de Dios. Tenemos que cuidar nuestro medio ambiente y tenemos que amar a los que están perdidos y involucrarnos en la vida de las personas. Esa es la forma en que Dios dice en Juan 3:16, Dios amó al mundo y nosotros tenemos que amar al mundo que Dios amó. Ahora sí ya estamos listos para ver qué es la mundanalidad. Dice el versículo 16, porque nada lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Así que ya sabemos que el mundo material no es malo. No es malo tener un auto, una casa, no es malo, ¿verdad?, tener dinero. Es malo amar al mundo cuando eso se convierte en lo más importante de mi vida. Es el valor máximo en mi vida. Y como les dije, eso es el énfasis del humanismo. Es el énfasis que hace el hinduismo. ¿Verdad? El placer, un énfasis en el placer. Por ejemplo, no hay nada malo en comer, pero si vivo para comer, es una actitud mundana. No hay nada malo en la sexualidad, pero si vivo para el sexo, es mundano. No hay nada malo en lucir bien, pero si solamente vivo para lucir bien, es algo mundano. ¿Se dan cuenta que es algo que es obsesivo en mi vida?
Es algo que yo le doy demasiado énfasis en mi vida, que para eso vivo, para eso realmente existo. Y si eso no se me da o no puedo tenerlo, realmente me siento infeliz. Por tanto, la felicidad mía es poder yo tener las cosas de este mundo material de una forma que no las puedo perder. Y si las pierdo, ya me siento infeliz. Por tanto, Dios me dice, yo te he dado todo lo que he creado para que tú lo disfrutes, pero para que no dependa tu vida y tu felicidad de eso. Es una gran diferencia. Dios no dice que usted se vista como una bruja, pero que no esté obsesionada de una forma compulsiva, tratando de ver si se luce bien o se luce mal. Se luce como quiera lucirse. Si de todas maneras los ojos de Dios todos somos bellos, hasta más feos. Somos bellos para Él, porque somos su imagen y su semejanza. Por tanto, tenemos que darnos cuenta que hay cosas que no parecen malas, pero si yo le doy un énfasis muy grande en mi vida, es un acto de ser una persona mundana. El cristianismo no tiene nada que ver ni está en contra de lo material, porque todo está hecho por Dios. Y nosotros creemos que todo lo que nosotros vemos es creación de Dios. Y lo nos ha dado para disfrutarlo, pero no para que se convierte en nuestro Dios, que sea lo más importante. Por ejemplo, si gastas todo tu dinero en ti y eres cristiano y no das tu diezmo, somos paganos. Porque te gastas todo tu dinero en ti. Y los diezmos es un mandamiento y es para que se extienda el reino de Dios. Otro ejemplo también es, si yo hago demasiado énfasis en mi pequeña familia y no entiendo que aparte de mi familia hay un mundo de familias afuera que también necesitan de mi amor, de mi afecto, de mi compasión, aún de mi solidaridad y de mi generosidad, eso se vuelve también algo que es mundano. Y hay personas que viven solamente para su familia y lo que le importa es su familia y no le importa más ninguna familia. Eso es un acto de mundanalidad. Porque Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, y Dios no ama a tu familia más que a las otras familias, aunque tu familia sea una buena familia, los demás sean disfuncionales, igual manera Dios las ama. Por tanto, mi familia no puede ser la número uno y mejor que todas las familias y dedicarle toda mi vida a la familia, a mi familia, y olvidarme que no existen más familias a mi alrededor y mi contorno. Eso es un acto de ser una persona mundana. Así que el cristianismo es la religión que debe ser más generosa con todas las familias. No como otras religiones, que si tú no perteneces a su religión, ellos no le importa tu vida. El cristianismo no le importa cuál religión tú perteneces, ni cuál es tu trasfondo, ni cuál tu moral. Tú eres parte de la creación de Dios y tú puedes ser parte de mi familia también, porque yo no lo sé. Porque yo no sé a quién Dios va a salvar y a quién no va a salvar. Por tanto, Dios me manda a amar no solamente a mi familia, que es algo bueno, pero yo lo he convertido en malo porque se ha convertido en lo más importante y se convirtió ya en un pensamiento filosófico. Cuando Dios dice tenemos que amar a las demás familias, porque la Biblia dice que somos la familia de Dios, o sea que familia de todo el mundo, toda raza, toda lengua, toda nacionalidad. No puedo amar solamente a mi familia o a la familia de los cubanos o a la familia de los venezolanos o a la familia de los colombianos y los demás no me interesan. Y a veces somos sectarios en esa área, somos nacionalistas. Si soy cubano, con los cubanos, y si soy puertorriqueño, con los puertorriqueños. Eso es mundanismo también. No puedo tener excepción de personas, dice la misma palabra. Tengo que amar a toda la familia sin que nadie se sienta excluido de esta gran familia. Y lo último, para cerrar con broches de oro, como siempre Dios cierra la revelación, una de las cosas que nosotros no pensamos
Es más, no aceptamos ni admitimos que es un pensamiento de mundanalidad o ser mundano es la preocupación. ¿Qué les parece? Y la gente dice, estoy preocupado por el trabajo. Estoy preocupado, no me alcanza la renta. Estamos preocupados todo el tiempo. Y algo que no aceptamos ni vemos, no, yo no soy mundano porque esté preocupado. Bueno, yo puedo preocuparme, pero no puedo estar excesivamente preocupado. Yo puedo preocuparme por el trabajo, pero no excesivamente por mi trabajo. Yo puedo preocuparme porque no tengo para pagar la renta, pero no tengo que preocuparme excesivamente por pagar la renta. Porque por todo lo que yo me voy a acceder, voy a tener que hacer algo incorrecto para obtener. Eso es real. Por eso la Biblia, cuando habla la palabra preocupación de una perspectiva bíblica, está hablando las preocupaciones del mundo. De eso es lo que dice Juan, los ojos, la codicia, la arrogancia. Por tanto, las preocupaciones del mundo es a lo que se refiere Dios. Y nosotros vivimos muy preocupados por el mundo. Porque estamos amando más las cosas del mundo que las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Y usted dirá, bueno, ¿de dónde sacó Dios? No, perdón, pastor, eso. Vamos a Mateo 6:25. Mateo 6:25. Dice, por eso les digo, ese es el mismo Jesús en el Sermón del Monte, no se preocupen por su vida. Dice, ¿un mandamiento o no es un mandamiento? Todo lo que es con no es un mandamiento. Dice, no se preocupen en la vida. Fíjense cómo dice Juan, cómo hace un paralelo, porque Juan estuvo con Jesús. Le dice, la arrogancia de la vida, le llama Juan. Dice Mateo, ¿qué comerán o beberán? Ni por su cuerpo. Juan nos dice en este pasaje los malos deseos del cuerpo. Continúa Mateo diciendo, ¿cómo se vestirán? Juan dice, la codicia de los ojos. Y termina Jesús diciendo, ¿no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Dice Jesús. En pocas palabras, Jesús le está diciendo, enseñándoles a sus discípulos, si vives preocupado más por estas cosas elementales de la vida, de la creación, más que de mi reino, porque dice, busca primero el reino de Dios, es una actitud mundana. Y nosotros vivimos preocupados. Nosotros vivimos más preocupados por las cosas terrenales que por las cosas que tienen que ver con el reino de Dios, dentro de la misma creación de Dios. Porque no podemos dejar de amar la creación de Dios. Así que cuando yo sobrevaloro la felicidad o las cosas materiales, eso no me va a traer felicidad. Eso me va a traer más infelicidad. Me va a hacer menos felices. Me voy a sentir más decepcionado. ¿Por qué usted cree que la decepción se ha convertido prácticamente en un struggle, en un problema en nosotros? ¿Por qué? Porque la decepción viene cuando usted espera algo de lo creado y no lo puede obtener o no se puede dar. Por eso me decepciono. Por eso nos decepcionamos, porque cuando yo espero las promesas que me da el mundo, voy a ser exitoso, voy a tener dinero, voy a tener fama, voy a tener belleza, voy a tener negocio, voy a tener esto, voy a tener lo aquello, voy a tener lo otro. Cuando no me lo da, porque sobre todo de lo que promete el mundo está la soberanía de Dios, entonces me decepciono porque el mundo no me lo dio. No me dieron el trabajo, no me dieron aquello, no me dieron lo otro, no me pasó aquello, no me dieron la universidad, no me dieron lo otro. Me decepciono del mundo porque espero del mundo que sea el que me bendiga, cuando tengo que entender como cristiano que por encima del mundo, de lo que Él ha creado, está su soberanía. Y Él es el que da, Él es el que da las buenas dádivas. No la universidad me va a dar la carrera, el que me la está dando es Dios, para que yo ame al mundo en mi universidad, compartiendo el evangelio con los que están perdidos dentro de mi universidad,
invirtiendo mi vida en los que están en la universidad, en el trabajo, donde quiera que Dios nos mueva o nos ponga para hacer esa luz. Pero tenemos que aprender, para poder luchar con esta tendencia nuestra de preocuparnos, es tener una perspectiva de eternidad. Si nosotros pensáramos más en la eternidad, nos preocuparíamos menos. Porque yo voy camino a la eternidad. Yo voy como un peregrino hacia la eternidad. Por eso Jesús le dice, cuando ustedes vayan a diferentes aldeas y ciudades, no lleven nada por el camino, ni alforja, nada lleven. Yo les voy a proveer. ¿Cómo? Cuando ustedes llegan a esas casas, esas personas son las que los van a bendecir a ustedes. Pero vivimos preocupados y no lo vemos como algo que es un acto de ser una persona mundana. Estamos amando al mundo. Si tenemos esa perspectiva de eternidad, nos vamos a dar cuenta que vivimos entre dos mundos. Entre amar a este mundo y amar a Dios. Y Juan nos quiere enseñar a nosotros que tenemos que entender que el mundo en el cual usted vive y yo vivo es un mundo temporal. Y el mundo que Dios nos ofrece es un mundo eterno. Este es un mundo imperfecto. Y este otro mundo es un mundo perfecto. Como dice el mismo Jesús, yo vine a salvarlos y a darles vida eterna. No un mundo que termina. Así que la persona mundana está centrada y preocupada en la belleza, en el éxito, en el poder, en la fama, en la diversión, en disfrutar las cosas materiales de este mundo. La persona mundana se pregunta, para mí sería muy difícil vivir sin un celular. Para mí sería muy difícil vivir sin un televisor en el cuarto de mi casa. El cristiano dice, para mí es fácil vivir sin celular y sin televisión, porque realmente tengo lo que no puedo comprar, que es mi salvación. El mundano no puede vivir, por eso usted ve que los muchachos se ponen como los... bueno, ustedes no son adictos, gracias al Señor. Ni han trabajado entre adictos. Yo trabajé por 8 meses entre adictos. Ellos se ponen compulsivos, obsesionados. Y tú les hablas y ellos se ponen nerviosos, se mueven de un lado para otro porque necesitan la sustancia. Y a veces tenemos que tenerlos como 3 días ahí aguantándolo y luchando con ellos para que a 3 días a ver si ya pasó lo que se conoce como ya el high o el éxtasis, que ellos cayeron. Así. A veces hay muchachos que ustedes le dicen, no vas a tener, y se ponen compulsivos. Se desesperan por algo. Eso es un acto de mundabilidad. No es que el teléfono es malo, malo es mi obsesión por el teléfono. En esta semana yo fui a ver al oncólogo y vi a una pareja. La mujer era la que tenía cáncer, porque yo lo sé porque le ponen unas manillas. Bueno, no sé, un Ray-Ban le ponen. Y el esposo no la tenía. La pobre mujer tenía una cara bien triste, porque era mujer, y ella estaba en su teléfono. ¿Y usted sabe qué estaba haciendo el hombre? En vez de consolarle, él estaba en el teléfono también. Yo estuve 45 minutos esperando mi llamada, y en los 45 minutos esos dos seres humanos no se dirigieron la palabra. Él estaba obsesionado por su teléfono, y ella, parece que al ver que él ni lo miraba, se obsesionó también por su teléfono. Y eso es un momento donde el esposo tenía que haber consolado, como yo vi una muchachita de 19 años al lado, a 2 asientos míos, sin pelos, sin pestañas, jovencita, y sus padres las hacían reír. Qué gran diferencia, dije yo. Estos sí aman a su hija. Estos sí quieren invertir su vida. En vez de ponerse a hablar, y cada uno de ellos hablar de sus cosas, estaban ahí cómo hacían reír a su hija. Y aquel hombre ni siquiera le dirigía la palabra a su esposa, que estaba pasando por una enfermedad que todo el mundo se asusta. ¿Se dan cuenta? Esa es una forma pagana de ese hombre, de no amar a lo que Dios ha creado. Y esto, no sé si eran cristianos o no eran cristianos, pero es una forma en que están amando al mundo, porque están amando a la imagen de Dios, que es su hija. Y le estaban dedicando tiempo
para que ella se sonriera en medio de 9 veces sin pelo, sin pestañas, sin cejas, sin nada, delgada. Y ellos estaban buscando la manera en que no parara la niña de reírse. Eso es amar como Dios ama. Pero el hombre estaba teniendo un acto mundano y él también ni se percata, porque no estaba invirtiendo su vida en ese momento en una persona que tenía una necesidad y que ella tenía derecho a ser atendida por su propio esposo. El cristianismo, entonces, debemos preguntarnos como cristianos, ¿qué estamos haciendo en este tiempo? ¿Qué estoy haciendo con mis talentos, con mi tiempo? ¿Qué estoy haciendo con todos los dones, con todas las cosas que Dios me ha dado? ¿Estoy invirtiendo mi vida en la vida de otras personas? ¿Estoy usando mis talentos en mi trabajo, en mi familia, en la iglesia, donde quiera que estoy? ¿Estoy invirtiendo mi tiempo, mis talentos, mi dinero? ¿Estoy invirtiendo mis pensamientos para comunicar a otras personas la necesidad de Cristo? Realmente a veces no lo hacemos. Y aquí ahora viene la última parte. ¿Cuáles son los resultados de nuestra vida mundana? Dice Juan en el versículo 17, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice, este mundo se acaba. No es porque nadie va a tirar una bomba y lo va a destruir. Juan está diciendo, estos pensamientos de filosofía humanista, de hedonismo, que hace énfasis en el ser humano, en el placer, en la diversión, en la fama, en el dinero, en el poder. Este mundo va a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Por eso cada vez que un chino por ahí o un ruso habla de que va a acabar el mundo, todo el mundo le tiemblan las piernas. Porque dice, el mundo que yo amo se me va a acabar. O sea, donde yo tengo todas las comodidades, lo que yo quiero se me va a acabar. De todas maneras, por mucho que nos esforcemos, este mundo se va a acabar. Porque lo dice el mismo Señor. Este mundo va a acabar con todos sus malos deseos, o sea, con su forma de pensar, no la creación. Por eso no creemos como otras religiones de que este mundo se va a desaparecer. No, porque Dios dice que va a ser una tierra nueva y un cielo nuevo. Esta misma tierra Dios la va a redimir, la va a transformar porque es buena. Y nosotros somos también criaturas de Dios y nos va a redimir y nos va a dejar en esta creación. No nos va a lanzar al espacio ni nos va a crear otro planeta por ahí. Aquí mismo Dios va a establecer su reino porque esto es bueno. Y nosotros somos creación de Dios que somos buenos pero redimidos y Él nos va a redimir. Por eso tenemos que entender que no tenemos que tenerle miedo al final porque esto es bueno. Lo que va a pasar, lo que va a desaparecer son los malos deseos del ser humano en relación a la creación. Y es muy diferente. Por eso no tenemos que tener temor, sino tenemos, como dice Juan, hacer la voluntad de Dios. No sé si ustedes se han acordado de un principio que Jesús le enseñó a sus discípulos, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Y eso, si usted nota en los evangelios, Jesús hizo una convicción de eso y plantó su vida, su ministerio y su resurrección en este principio. Yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer tu voluntad. Cuando yo trato de hacer mi voluntad, guiándome por los pensamientos y filosofía de este mundo, es una actitud mundana. Pero cuando yo estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy mostrando que amo al mundo y que amo a Dios sobre todas las cosas. Porque estoy haciendo la voluntad de Dios, que es lo que permanece para siempre. Ahora, ¿cómo Juan define hacer la voluntad de Dios? Dice Juan 14, 15, 10. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, y así como yo le he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que es una cuestión no de listas, hermano. No busque lista dentro de la Biblia. ¿Qué tengo que amar y qué tengo que odiar? Es una cuestión de mi corazón. ¿Qué mi corazón le da más valor, más importancia? Eso se convierte en un acto de mundano. Eso no es amar al mundo. Eso no es amar a Dios. Es muy fácil, pero a la misma vez
requiere mucho de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Si yo no estoy obedeciendo a Dios, estoy siendo un mundano. Porque Dios me dice en su palabra qué debo de obedecer y cómo debo de amar al mundo y cómo debo de odiar al mundo. Y una vez más quiero terminar con este pensamiento y no quiero que nadie se confunda. En ningún momento hemos dicho que hay que odiar la materia que hay en nuestro mundo. No tiene que odiar a su trabajo, no tiene que odiar su auto ni su casa, ni tiene que odiar la ropa, ni tiene que odiar la comida, porque eso es parte de la creación de Dios. Ahora, cuando yo pongo todo eso por encima de Dios y lo más importante en mi vida y no puedo vivir sin eso, entonces es una actitud de amar al mundo. Y Juan nos dice, no amen al mundo porque están llenos de malos deseos. Termino con una ilustración que me encontré y me gustó mucho. En una ocasión un niño comenzó a seguir a su mamá, porque es el Día de las Madres, amén. Dice que el Día de las Madres comenzó el niño a perseguir a la mamá por toda la casa. Esto se lo añadí yo, no lo decía la ilustración. Su madre había chocado varias veces, y era la quinta vez que chocaba con el niño. Ya impaciente, la mamá le dijo al niño, sale a jugar al patio, no sigas más detrás de mí. La madre le dijo bien enfadada al niño, ¿por qué actúas así? No me dejas trabajar. No quiero lastimarte, sal de aquí. El niño dice que miró a su mamá y le dijo, mamá, en la clase del domingo en la iglesia, la maestra, puede ser, no sé cuál es la maestra que hay, me dijo que caminara tras las huellas de Jesús. Pero como no puedo verlo, le dijo el niño, por eso estoy caminando detrás de las tuyas. Interesante. Le habían dicho, obedece siguiendo las huellas de Jesús. Como no podía ver a Jesús, él quiso ver a través de su mamá a Jesús. Pero mira la actitud que tuvo la mamá. A veces la gente quiere ver a Jesús, pero no lo pueden ver. Y queremos decirle, no hagas esto, no hagas aquello, no te vistas así, no cantes esto, no hables lo otro, no vayas aquí, ve aquí, toma esto, no tomes lo otro. Pero la gente no puede ver a Jesús. Pero sí te van a ver a ti. Y van a querer seguir tus pasos, tus huellas. Entonces, si decimos que amamos a Dios, la gente van a ir detrás de nuestras huellas. Pero van a decir, pero esta persona no está amando a Jesús. Porque está amando al mundo. Siempre me está llevando por el camino de amar los placeres de este mundo, pero no me está llevando por el camino de amar las cosas que Dios quiere que yo ame. Y eso es importante en nuestras vidas. El mundo está mirándonos a nosotros, dice Hebreos. Tenemos una gran multitud de testigos que nos están mirando constantemente. Algunos de nosotros tenemos que preguntarnos en esta mañana, ¿cuál es el pensamiento que está controlando tu corazón? ¿Piensas en el amor del mundo o piensas en el amor de Dios? Algunos tenemos que hacer una decisión radical. No podemos amar un poquito por aquí y otro poquito por allá. Eso nos hemos acostumbrado como cristianos. Soy cristiano en la iglesia, en las cosas de la iglesia, pero cuando salgo de la iglesia o de las cosas que tienen que ver con el reino, ya no soy cristiano, soy como los demás. Y tenemos que tomar una decisión radical. No podemos amar al mundo y amar a Dios. Si amamos al mundo, no estamos amando a Dios en cuanto a las filosofías del mundo, pero sí tengo que amarlo en cuanto a su creación. Necesitamos no ceder más a las tentaciones de este mundo, porque sabemos que el mundo dice que no hay nada malo, no hay nada que ofende a Dios, no hay nada en contra de Dios, pero dice Jesús que tenemos que hacer la voluntad de Dios y no la voluntad del mundo. Así que amar el mundo, amar a Dios, no es una cuestión de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Es una cuestión de dónde está atrapado tu corazón. ¿Dónde está cautivo
cautivado tu corazón. Si tu corazón está en el mundo y los placeres de este mundo, eso es lo que tú vas a amar. Pero si tu corazón ha sido cautivado por el amor de Dios, entonces vas a disfrutar de su creación, pero no vas a adorar la creación. Y vas a poner orden en nuestras vidas de qué sabemos que tenemos que odiar y qué tenemos que amar de este mundo. Amén. Vamos a orar. Señor amado, gracias por este tiempo que nos permite compartir este tema tan controversial, tan difícil, que a veces nos molesta, a veces nos incomoda, porque amamos más al mundo. A veces nos es difícil que tú nos confrontes con tu palabra y aceptar de que estamos mal, de que a veces no te amamos como debemos de amarte. Por eso estamos delante de ti, Señor, para que tú, Señor, sigas trabajando en nuestras vidas y sigas transformándonos para poder nosotros ir detrás de tus huellas y pisar detrás de ti, Señor. Que tú nos lleves hacia esa eternidad que a través de tu hermosa muerte en la cruz nos ha regalado. Gracias por el hermoso don que le has dado a las mujeres de ser madres. Y otras tal vez no lo son, pero son madres, porque pueden invertir su vida en la vida de otras personas, expresar su amor, mostrar que tienen la imagen de Dios a otras personas, que respetan las necesidades de otras personas, que realmente valoran los dones que tú le has dado, que realmente, oh Dios amado, están compartiendo con los que están perdidos, los que están en necesidad, los que son más desventurados de este mundo. Oh Dios, tú quieres que estemos al lado de ellos, mostrándoles tu amor. Te rogamos, Padre amado, por cada persona que está enferma, por cada persona que tiene una necesidad física, Señor. Tú amas ese cuerpo. Tú tienes el poder para traer sanidad a ese cuerpo. Señor, te rogamos por aquellos que tienen necesidades físicas. Tú amas nuestras necesidades. Tú eres el único que puede suplir nuestras necesidades. Pero úsanos también a nosotros para suplir las necesidades de este mundo que tanto necesita también, Señor. Te damos gracias, Padre, por las madres que les permite hoy poder celebrar un año más este hermoso don. Te damos gracias, Padre, también por el momento que nos permite poder compartir este tema de amarte a ti sobre todas las cosas, Jesús. Te pedimos perdón por las veces que hemos tenido una actitud mundana. Ayúdanos, Señor, a través de tu palabra, a acercarnos a ella, que tú nos hables. Sabemos que tu palabra es sencilla, pero a la misma vez es profunda. Y ayúdanos, Señor, a vivirla, a compartirla, a honrarla. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás con el que está en necesidad, con aquel que está en soledad, con aquel que está en depresión, aquellos que tienen sus hijos y sus hijas fuera de sus hogares, que no tienen esperanza. Oh Dios, tú tienes compasión de este mundo y pedimos por este mundo, que muchas veces abandonan a sus hijos y a veces sus hijos abandonan a sus madres. Te pedimos por este mundo, Señor, de tal manera que lo amaste, que te entregaste por él. Ayúdanos a nosotros a ser esa luz y esa sal en medio de este mundo que tanto necesita, Padre. No solamente una paz pasajera, sino una paz inquebrantable, una paz que sobrepone todo entendimiento, que guarda nuestros corazones en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Te damos toda la gloria y toda la alabanza. En tu nombre precioso oramos.